La muerte de la princesa Diana ha suscitado innumerables rumores y especulaciones a lo largo de los años. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. Estas preguntas han permanecido en la sombra durante décadas. Pues bien, en un giro sorprendente, resulta que las respuestas que todos hemos anhelado se encuentran en las dramáticas últimas 24 horas de su vida. Únase a nosotros en este vídeo para descubrir la historia jamás contada del último día de Diana, revelando la impactante verdad que se esconde tras los acontecimientos que condujeron a su prematura muerte. La última tarde. El día que cambió el mundo. La mañana del sábado 30 de agosto empezó como cualquier otra para la princesa Diana, aunque su vida era cualquier cosa menos ordinaria. Estaba disfrutando de los últimos días de unas vacaciones mediterráneas en Cerdeña, Italia, acompañada de su compañero, Dodi Al-Fayed. Aunque el sereno entorno ofrecía cierta apariencia de paz, Diana nunca estuvo realmente alejada de la mirada pública. Los implacables paparazzi habían seguido a la pareja durante meses, captando cada momento de su incipiente romance. A primera hora de la tarde, Diana y Dodi embarcaron en un jet privado del padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, multimillonario hombre de negocios y propietario del prestigioso Hotel Ritz de París. Su destino era París, donde planeaban pasar una noche antes de regresar a Londres. A pesar de sus esfuerzos por escapar de las miradas indiscretas de los fotógrafos, sus planes se vieron frustrados. En algún momento, alguien avisó a la prensa y los paparazzi parisinos estaban listos y esperando. El vuelo de Cerdeña al aeropuerto parisino de Le Bourget, Centro VIP, duró algo menos de 2 horas. El avión aterrizó exactamente a las 15:20 horas. Fuera del aeropuerto, un enjambre de más de 20 fotógrafos en motocicletas y scooters esperaban su llegada, ansiosos por tener la oportunidad de hacer fotos exclusivas de la pareja. Diana y Dodi desembarcaron acompañadas por su guardaespaldas, Trevor Rhys-Jones, y su chofer, Henry Paul. Desde el aeropuerto, el grupo se dirigió al Hotel Ritz en un elegante Mercedes, seguido de cerca por un Range Rover. Michael Cole, portavoz de la familia Al-Fayed, comentó más tarde que su llegada fue de todo menos tranquila, con fotógrafos circulando junto al coche y tomando fotos a cada paso. El caos inquietó profundamente a Diana. Según los informes, expresó su preocupación por los paparazzi, declarando: "Alguno de estos va a conseguir que lo maten". Su preocupación no era por su propia seguridad, sino por el comportamiento temerario de los fotógrafos que les perseguían. Aquella tarde marcó el inicio de lo que se convertiría en uno de los capítulos más trágicos y dramáticos de la historia moderna. Un día que comenzó con una huida de Cerdeña y terminaría con el mundo llorando la pérdida de la princesa de su amado pueblo. Siga viendo. Momentos en el Hotel Ritz y forcejeos con los paparazzi. Tras su accidentada llegada a París, la princesa Diana y Dodi Al-Fayed buscaron refugio en el regazo del lujo en el Hotel Ritz, uno de los establecimientos más opulentos del mundo. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde cuando se registraron en el Tweety del Imperial. Aunque su estancia pretendía ser un breve respiro, la persistente sombra de los paparazzi le seguía sin descanso. A las 6:30 de la tarde, Dodi consiguió escabullirse sin ser visto para visitar una exclusiva joyería cercana. Allí recogió discretamente un anillo que la pareja había elegido 10 días antes, durante una visita a la joyería de Montecarlo. Al preguntarle por la elección del anillo, un joyero reveló que lo habían elegido juntos. Fue un momento muy atractivo. La naturaleza de su relación y la inminencia de su compromiso han sido desde entonces tema de interminables especulaciones, y un comentarista señaló que si este planeta dura otros 1000 años, la gente seguirá debatiéndolo. Pero eso no es todo. A las 7 en punto, Dodi y Diana salieron del Ritz para visitar el apartamento de Dodi en los Campos Elíseos. Puede que la pareja esperara disfrutar de un momento privado, pero los fotógrafos ya estaban apostados fuera de la residencia, esperando para captar cada uno de sus movimientos. La incesante persecución de los paparazzi se había vuelto tan invasiva que, según el guardaespaldas Kes Wingfield, su equipo había rogado a los fotógrafos que se retiraran y dejaran espacio a la pareja. Sin embargo, la respuesta fue desdeñosa: "Solo hacemos nuestro trabajo. Si queréis problemas, traeremos a más gente, y entonces sí que veréis algo". Los planes de una cena tranquila en un romántico restaurante parisino se abandonaron pronto, al darse cuenta la pareja de que las ventanas del restaurante ofrecerían a los fotógrafos una vista sin obstáculos. Optaron por la intimidad y volvieron al Ritz, una decisión que tendría consecuencias.
A pesar del corto trayecto de 2 kilómetros, los paparazzi le siguieron sin descanso. Las cámaras de seguridad del Ritz captaron una de las últimas imágenes públicas de Diana al entrar por las puertas giratorias, visiblemente angustiada por los acontecimientos del día. Su frustración era palpable y sus esperanzas de pasar una velada tranquila se habían esfumado. A la tensión de la noche se sumó Henry Paul, el jefe de seguridad en funciones del Ritz, que se había reincorporado a su puesto hacia las 22:00 horas, después de haber estado de baja a primera hora de la noche. Al parecer, había ingerido una importante cantidad de alcohol. Los informes sugieren que Paul había sido llamado de nuevo al hotel, pero había pasado las horas intermedias en un bar local, donde se le vio bebiendo whisky. Los testimonios de los testigos sobre su sobriedad variaban enormemente. Algunos camareros afirmaron que nunca había bebido en exceso, mientras que otros señalaron su comportamiento errático aquella noche. Un vídeo difundido por la familia Al-Fayed intentó disipar las acusaciones de negligencia, mostrando a Paul actuando con normalidad a su regreso al Ritz. Wingfield también dio fe del comportamiento de Paul, afirmando que se reía y bromeaba sobre mi francés. Nada sugería que estuviera borracho. Si hubiera sospechado lo contrario, le habría mandado a casa. A las 11 de la noche, una gran multitud, incluidos los paparazzi, se había congregado frente al Ritz. Poco después de medianoche, Diana y Dodi decidieron abandonar el hotel, con la esperanza de evitar la atención escabulléndose por la entrada trasera. Un Mercedes alquilado, conducido por Henry Paul y acompañado por el guardaespaldas Trevor Rhys Jones, estaba preparado. A las 12:15 horas, los cuatro salieron del Ritz en un viaje que se convertiría trágicamente en el último. ¿Fue culpa de Paul? ¿Estaba realmente borracho? ¿O había algo más? Seguro que quieres saberlo. Sigue mirando. El viaje final, la salida del Ritz y el accidente fatal. Henry Paul, jefe adjunto de seguridad del Ritz, asumió el asiento del conductor aquella noche. Sin que Diana y Dodi lo supieran, Paul escondía peligrosos secretos bajo su serena apariencia. Los informes toxicológicos revelarían más tarde una verdad sombría. Paul había consumido 3 veces más alcohol del permitido en Francia. Además, se encontraron restos de medicamentos en su organismo, un cóctel de sustancias que afectó gravemente a su capacidad de juicio. Una vez en la carretera, quedó claro que los paparazzi no se dejaban engañar por la distracción. Varios fotógrafos en moto se lanzaron a la persecución, sorteando el tráfico en busca de sus preciados objetivos. Los testigos relataron más tarde la surrealista escena. El Mercedes negro corriendo por las calles de París, flanqueado por motos con fotógrafos apuntando sus cámaras como si fueran armas. Stéphane Darmon, un motorista que acompañaba a un fotógrafo, describió el comportamiento burlón de Henry Paul hacia los paparazzi, calificándolo de peligroso juego del gato y el ratón. A medida que se intensificaba la persecución, también aumentaba el peligro. Se dice que el coche alcanzó velocidades de más de 105 km por hora. La conducción errática de Paul no hizo sino aumentar la tensión, y los informes sugieren que intentó deliberadamente burlar a los paparazzi, zigzagueando entre el tráfico y acelerando de forma impredecible. Y aún hay más. Su viaje dio un giro fatal al acercarse al túnel de Ponta Lelma. En el interior del poco iluminado paso subterráneo se desató el caos. A gran velocidad, el Mercedes colisionó con un misterioso Fiat Uno blanco, que quedó fuera de control. Más tarde se recuperaron trozos del Fiat en el suelo del túnel, junto con el espejo retrovisor destrozado del Mercedes. Pero el Fiat y su conductor desaparecieron, dejando a los investigadores desconcertados. Testigos presenciales describieron las terribles consecuencias. El Mercedes se estrelló contra el 13º pilar del túnel con una fuerza devastadora, convirtiendo el vehículo en una masa de metal irreconocible. El ruido del choque resonó en todo el túnel y atrajo inmediatamente la atención de los transeúntes y los equipos de emergencia. Los restos revelaron el trágico coste de ese último viaje. Dodi Al-Fayed murió en el impacto. Trevor Rhys Jones, el único superviviente, sufrió graves heridas en la cara y posteriormente afirmó que no recordaba a los paparazzi. En la tragedia sigue siendo objeto de acalorado debate. Algunos fotógrafos afirman que no estaban lo suficientemente cerca del coche como para haber provocado el accidente, mientras que otros admiten que siguieron al Mercedes a gran velocidad. En una emotiva declaración, el padre de Dodi, Mohamed El Fayed,
Culpó al acoso injustificado, innecesario e inoportuno de los paparazzi de los acontecimientos que se desencadenaron. El misterioso Fiat Uno añadió otro nivel de complejidad a la investigación. ¿Por qué iba a desaparecer su conductor, a menos que tuviera algo que ocultar? ¿Era un transeúnte inocente atrapado en el caos? ¿O su presencia significaba algo más siniestro? Estas preguntas persisten, alimentando teorías conspirativas y especulaciones públicas. Pero este no fue el momento final para la princesa del pueblo. Se libraron varias batallas para salvarla. Sigue mirando para conocer los esfuerzos que se pusieron en marcha y por qué finalmente no funcionaron. Primeros auxilios. La carrera por salvar a la princesa Diana en el lugar del accidente. El desgarrador accidente en el túnel del Puente del Alma dejó una escena de devastación que exigía una actuación inmediata y decisiva. Mientras se desataba el caos, llegaron los equipos de emergencia. Como su corazón no funcionaba correctamente por falta de sangre, explicó más tarde: le hice esta intervención para que pudiera respirar. Pero la situación era aún peor de lo que se temía. El Dr. Damon descubrió que el pericardio de Diana, la membrana protectora que rodea su corazón, se había desgarrado, lo que significaba que su corazón ya no podía funcionar correctamente. A las 2:30 de la madrugada del 31 de agosto de 1997, quedó claro que el equipo necesitaba más expertos. Se tomó la decisión de llamar al profesor Alan Pavey, un reputado cirujano cardíaco. Llegó rápidamente al hospital, dispuesto a unirse a la lucha por la vida de Diana. En el quirófano, el profesor Pavey y el equipo médico trabajaron sin descanso para localizar el origen de la grave hemorragia. El tiempo se agotaba. Tras una búsqueda desesperada, descubrieron la causa devastadora: un desgarro en la vena pulmonar superior izquierda de Diana, cerca del corazón. Era un agujero en el corazón y el daño era catastrófico. El Dr. Dagman recordaba vívidamente la intensidad del momento, señalando cómo el profesor Pavey suturaba expertamente el desgarro, con la esperanza de salvarle la vida. A pesar de sus esfuerzos, estaba claro que el daño era demasiado grave para superarlo. Su corazón luchaba por mantener un ritmo estable, y su estado empeoró rápidamente. El equipo médico hizo todo lo posible por reanimarla. Probamos varias veces con descargas eléctricas, relató más tarde el Dr. Dagman, con la voz cargada de emoción. Pero no conseguimos que su corazón volviera a latir. A pesar de sus incansables esfuerzos, estaba claro que había pocas esperanzas. ¿Cuándo la declararon muerta y cómo se tomaron el mundo y la realeza la noticia? Siga mirando para saber más. Muerte prematura, luto y funeral de la princesa Diana. Tras un implacable masaje cardíaco de 2 horas y una intervención quirúrgica, en un esfuerzo desesperado por salvar su vida, el cuerpo de la princesa Diana sucumbió finalmente a las graves lesiones internas infligidas por el accidente. A las 4 de la madrugada, en medio de la solemne quietud del quirófano, los esfuerzos del personal médico llegaron a un final desgarrador. La princesa Diana, amada por millones de personas, fue declarada fallecida. Tras su fallecimiento, el dolor se apoderó del mundo. Cuando el príncipe Carlos y las hermanas de Diana llegaron a París para traer su cuerpo a Londres, sus expresiones expresaban el profundo dolor que estaban experimentando. Sin embargo, fue el hermano de Diana, el conde Charles Spencer, quien más tarde expresaría con palabras la profunda tristeza del momento. En su funeral, destacó una de las mayores ironías de la vida de Diana. Una mujer que llevaba el nombre de la antigua diosa de la casa, se había convertido al final en la persona más perseguida de la era moderna. En el Reino Unido, la pérdida de la princesa Diana provocó una oleada de dolor sin precedentes. Desde las animadas calles de Londres hasta los tranquilos senderos del campo, los británicos se unieron en duelo, decididos a honrar la memoria de la princesa de su amado pueblo. Flores, homenajes y sentidos, mensajes inundaron las puertas del Palacio de Kensington, convirtiéndolas en un símbolo del dolor colectivo, compartido por millones de personas. Las calles se llenaron de ramos de flores, cada uno de ellos una expresión tangible del legado perdurable de Diana y del amor que había inspirado. El 6 de septiembre de 1997 comenzó el último viaje de la princesa Diana. El cortejo fúnebre partió del Palacio de Kensington, atrayendo a miles de personas a las calles para presentar sus respetos. El carruaje, tirado por 6 caballos negros, se dirigió a la abadía de Westminster. A lo largo del recorrido, los hijos de Diana, el príncipe Guillermo, de 15 años, y el príncipe Harry, de 12,
recorrieron el tramo final, con el corazón encogido por la pérdida, mientras honraban a la madre que habían amado tan profundamente. Fue un espectáculo que conmovió al mundo entero, con unos 2.500 millones de personas que sintonizaron en todo el mundo para presenciar el sombrío acontecimiento. El funeral concluyó con el entierro de la princesa Diana en la finca de su familia en Althorp, en una tranquila isla, donde permanecerá en paz para siempre. La nación y el mundo se habían despedido de una princesa que había trascendido la realeza para convertirse en un símbolo perdurable de humanidad y compasión. ¿Quién crees que tuvo la culpa? Henry Paul, los paparazzi. ¿O puede que haya algo más? Danos tu opinión en la sección de comentarios. ¿Quién crees que tuvo la culpa? Henry Paul, los paparazzi. ¿O quizá haya algo más? Danos tu opinión en la sección de comentarios. Nos vemos en la próxima.